Si juntamos a Luisa Picarreta, a Ana Catalina Emmerich, a María Valtorta y algunas otras que tuvieron visiones al respecto del nacimiento de Jesús o de su pasión, entre ellas mismas a veces hay contradicciones, o por lo menos hay versiones distintas. Por aquí dicen, ¿cuál es la diferencia entre visión, aparición y revelación? Ya, atención a esto, ¿ya? Porque esto suele suceder en algunos círculos carismáticos a veces más frecuentemente o en lugares de apariciones y esto. Hagamos la distinción. Una visión, también podríamos poner aquí locución, ¿no? Locución, visión, aparición y revelación. Comencemos con lo que no pusieron, ¿ya? Locución. Entonces la locución es que en un momento de éxtasis, cuando es original, cuando es realmente espiritual, es de Dios, en un momento de éxtasis uno puede escuchar la voz, ya sea de Dios o de un ángel, alguien, de la Virgen María que quiere comunicarse con uno. Y lo puede escuchar así, así como me están escuchando a mí, así. No es una cuestión como mística o más, digamos, interior, ¿no? Que uno a veces dice, escuché la voz de Dios cuando escuché la lectura de esta palabra de Dios en la Escritura. No, 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 sino que así tal cual como me están escuchando a mí, hola, soy yo. Así, hablando, ¿no? Y a veces puede ser que le den a esta persona, la Santísima Trinidad o el ángel o la Virgen, ¿no? Le den eh, esta gracia, ¿no? Evidentemente toda gracia viene de Dios, ¿no? Pero me refiero a que en ese momento de comunicación, ella solamente puede escuchar a esta persona y no puede ver, solamente escuchar. Por ejemplo, en la Virgen de Fátima, en sus apariciones, uno de los niños solamente podía escuchar, no podía ver, ¿no? Entonces, solamente escuchar, eso es locución. Luego, visiones que pueda ver. A veces puede ver y no puede escuchar, ¿no? También puede suceder esto. Entonces, la visión es concretamente con eh, la percepción que uno tiene en ese momento, ¿no? Puede ser que sea literalmente con esta visión humana, con estos ojos, ¿no? Que el Señor haga presente solamente a la persona esta realidad, ¿no? Por ejemplo, hay algunas apariciones, ¿no? En las que tienen que mirar hacia arriba, ¿no? Y allí, con los ojos abiertos, están viendo. Por ejemplo, pienso ahora en Garabandal, donde también se ha suscitado esto, ¿no? O en Medjugorje, también en algunas apariciones de los entonces jóvenes, ¿no? Entonces, vieron, ¿no? Y tenían que hacer el gesto, ¿no? No era una cuestión de ver espiritualmente, de cerrar los ojos y decir, ahí estoy viendo, ¿no? Como podría ser en alguna ocasión, sino que cuando se dice visión, se está hablando más bien de que Dios permite que con estos ojos mortales uno pueda ver realidades espirituales, ¿no? Es un milagro, evidentemente, ¿no? Es algo sobrenatural. Entonces eso es una visión. La locución ya hemos visto y también preguntaban luego sobre la aparición. Entonces la aparición es normalmente cuando se manifiesta auditivamente, audiblemente, ahora estoy ahí indeciso in- impreciso en el término, uno puede escuchar y es una aparición porque está ahí, ¿no? O uno puede ver y entonces está allí. Ambas, tanto la locución como la visión, son apariciones, ¿no? Y por último, la revelación. Hay que hacer una distinción entre revelación privada y revelación pública. La revelación privada es toda aquella manifestación, mensaje de Dios que quiere hacerse presente en un momento de la historia para concretizar un punto de la revelación pública, para mejor entenderlo, para recordarlo inclusive, para inclusive discernirlo mejor, porque a veces pueden haber malas interpretaciones o hay ciertos círculos en la iglesia que eh, han dejado de creer en ello, ¿no? Entonces se manifiesta a Dios, se revela privadamente, ¿no? A través de un grupo de jóvenes, o de niños normalmente, ¿no? Y hace recordar a ese grupo de personas o a una comunidad concreta algo específico, pero no algo añadiendo más a la revelación pública, que ya les voy a decir qué es, o aumentando
o diciendo lo de la revelación pública no está bien y aquí quiero aumentar algo más. No, 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 sino que nos ayuda a comprender mejor la revelación pública, ¿no? ¿Cuál es la revelación pública? Es la de Jesucristo. Jesucristo vino y dio un mensaje universal de salvación. Es todo lo que está compendiado básicamente en la economía de la fe, el depósito de la fe o la economía de la salvación. Allí está manifestada la voluntad de Dios que ha querido que nosotros la entendamos, la comprendamos lo suficiente para que éste sea un medio para nuestra salvación, ¿sí? Entonces, todo lo que necesitamos para nuestra salvación se encuentra en la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, que ha unido todo el Antiguo Testamento y que se ha manifestado en lo que conocemos como palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tanto escrita, que es la Sagrada Escritura, como también la palabra de Dios oralmente transmitida, que es la tradición. Entonces, para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, hoy día hablaba con una hermanita, Carmelita, y ella me decía, padre, yo he estado leyendo el libro de María Valtorta, el libro Dios y Hombre. Y allí María Valtorta ha dejado sus experiencias místicas con el Señor, ¿no? Ella no es santa, no es beata, no es una mujer piadosa que tuvo experiencias espirituales, que la iglesia actualmente no ha dicho son verídicas, sino que ha dicho, bueno, por lo menos no van en contra de la fe. Quien desea leer esos libros podría hacerlo, ¿no? Aunque por ahí también han habido en algunos lugares que algunos obispos han dicho mejor en esta diócesis no, ¿no? También ha sido por ahí como cuestionada toda esta revelación privada de María Valtorta. ¿Y qué dice María Valtorta? María Valtorta va explicando parte por parte toda la vida de Jesús. Son tomos de la explicación. Cómo fue la Virgen María cuando era niña, con sus padres, con detalle, con todo lo que sucedía, el diálogo entre el uno y el otro, cómo fue Joaquín, cómo fue Santa Ana, cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo lo tomó, cómo era el niño, dando detalles de todo lo que ocurría, de San José, de toda la vida de Jesús, ¿no? Entonces son tomos largos, grandes, ¿no? De esa experiencia. Entonces esta hermanita religiosa me decía, pero ahí decía que Jesús dijo tal cosa. Entonces yo le decía, sí, hermanita, pero esto es solamente revelación privada. Primero, usted no tiene obligación para creerlo o a creer en esto, primero. Segundo, si es que esto le ayuda un poco en la fe, en crear la devoción, en meditar un poco, podría valerse de esto, pero si le confunde, mejor no lo lea. Si le sirve como para edificarse interiormente, pero sabiendo que no es que esto es palabra de Dios, es decir, sabiendo que esto es falible, porque ha sido una revelación privada, entonces muy bien, podría leer y seguir leyéndolo como un motivo de encender, ¿no? De su corazón, su vida interior, ¿no? Ayudarle a meditar más, ¿no? Podría utilizarlo tranquilamente, por supuesto que sí, en ese sentido. Pero si es que usted ya comienza a decir, pero María Valtorta dice esto, y eso no está en la revelación pública, ahí estamos mal. Si ya comienzan a añadir cosas que no son de Cristo en su revelación, pues ya estamos mal. Por ejemplo, si alguien, esa hermanita me decía más o menos algo así, ¿no? El pecado que más detesta, ¿no? Y que no puede perdonar Jesús es el pecado de la lujuria. Eso dijo María Valtorta. Yo le decía, no, 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 me perdona hermanita, pero ahí eso está mal. ¿Por qué? Porque el pecado que no puede perdonar Dios es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. No es la lujuria, es otra cosa, ¿no? Entonces ahí decía ella, sí es verdad, ahí hay cositas como que no cuadran, me decía. Yo le decía, y la muestra es un botón al respecto de esto. Si juntamos a Luisa Picarreta, a Ana Catalina Emmerich, a María Valtorta y algunas otras que tuvieron visiones al respecto del nacimiento de Jesús o de su pasión, entre ellas mismas a veces hay contradicciones, o por lo menos hay versiones distintas. Entonces ahí uno se da cuenta que aun cuando sean verídicas esas manifestaciones, esas revelaciones privadas que ellas tienen, sin embargo, esto no constituye estas experiencias como infalibles. ¿Por qué? Porque pasan por la mente, porque pasan por la cavilación, por la reflexión también. El momento de luego contar, de decirlo, pues la persona puede fácilmente entender que ha sido así. Entender que fue así
y lo presenta, lo escribe, lo dice, lo comunica según su entendimiento, porque tiene que pasar por el cerebro. ¿Me hago entender? Entonces, allí eso puede ser falible completamente, es decir, que se pueden equivocar tranquilamente. Lo que no se puede equivocar, porque es revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, ¿sí? El resto, todos somos falibles, hasta los santos pueden cometer errores, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, la revelación pública, todos estamos, entre comillas, obligados a creer en ella. La revelación privada, no. Que se apareció la Virgen y dijo esto, que San Miguel Arcángel le dijo esto a un sacerdote, o acá a una religiosa, o el Padre Pío acá. ¿Estamos obligados a creer en eso? No. Y no impongamos a nadie creer en eso, por favor, ¿sí? Ni siquiera las revelaciones privadas ya aprobadas por la Iglesia son obligatorias para los fieles creer en ellas, ¿no? Entonces, lo importante es el depósito de la fe, es la revelación, ¿sí? Para que lo tengamos también presente, ¿sí? Es importante, muy, muy importante.